Hoy vamos a hablar del enfoque estructuralista, que es parte de este proceso evolutivo de las teorías clásicas de la administración. Esencialmente, el enfoque estructuralista, como lo indica el nombre, se enfoca en la estructura de la organización más allá de las funciones o los procesos. Tiene una visión un poco más integral en el cómo se estructura y cómo se organiza cada una de las células o departamentos que componen las organizaciones. Es importante, cada modelo de alguna manera critica a las características del modelo previo y en este caso el modelo burocrático, que había sido la opción que había demostrado funcionar con mayor precisión en organizaciones principalmente de gran tamaño, ¿verdad? Eh, la burocracia era un modelo que tenía, bueno, y tiene hasta la fecha una gran vigencia. Wilson la explora en América y Weber la explora en Europa. Y básicamente la burocracia, como ustedes recordarán, consiste en el establecimiento de procedimientos y de guías para que cada departamento, cada dirección o cada área estratégica de la organización tenga su hoja de ruta sobre cómo proceder. Sin embargo, se ha criticado mucho porque claramente esto limita mucho la flexibilidad, ¿verdad? Lo vemos mucho en el sector público, que cuando hay alguna situación anómala o alguna situación que se sale un poco de la línea habitual, no es tan fácil que el sistema se adapte porque la burocracia tiene una gran rigidez, que es lo que le permite dar algún grado de confianza o certidumbre. Entonces, es un arma de doble filo en este sentido. Entonces, el orden tiene implicaciones a nivel de flexibilidad y aunque claramente en organizaciones de gran tamaño es difícil empoderar a cada pequeño núcleo porque podría haber una gran dispersión en la creatividad y forma de resolver las cosas, ciertamente el enfoque estructural propone que sea cada uno de los departamentos los que pueda tener algún grado de autonomía controlada, es decir, que exista un rango de funciones o de decisiones dentro de los cuales ese departamento o unidad pueda resolver. Si es necesario o ya salen de ese esquema las cosas, pues habrá una línea de mando a donde pueda realizar un proceso de consulta en cadena, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera facilita la toma de decisiones. Bueno, aquí vemos un poco, ¿verdad? Una caricatura sobre el sector público, principalmente, aunque esto pasa en las empresas privadas. Nosotros partimos de que la burocracia es de dominio público esencialmente, sin embargo, muchas empresas privadas grandes tienen exactamente los mismos problemas y las mismas complicaciones de contar con estructuras mecanizadas, por decirlo de alguna manera, que implican este tipo. No vamos a entrar mucho en detalle a nivel de los antecedentes de la parte 1, eso lo hemos abordado en algún momento y está bastante claro en las lecturas. Sin embargo, de nuevo, la burocracia tiene aspectos positivos para estructuras grandes que requieren altos niveles de estandarización. Cada modelo aporta un beneficio que si se logra acoplar de alguna manera a la estructura, podemos ir recopilando elementos de interés o de beneficio que pueden ir sumando a ser una organización más flexible, más eficiente y más adecuada a las características del entorno. Uno de los elementos claves en la organización es el tema de la autoridad. Y hay una relación también entre la autoridad y la supervisión, pero esencialmente esos liderazgos que deben guiar cada departamento son claves. Si en la administración pública, y lo pongo de ejemplo porque es un elemento más de común denominador para todos y todas, si en la administración pública cada departamento tuviera un líder o una líder que guiara adecuadamente los procesos, las cadenas no deberían fallar,
El problema es que esto no sucede. Realmente las jefaturas son ocupadas por personas a quienes se les encomienda esa tarea sin haberles preparado, ni existe ningún tipo de capacitación específica, más allá de algunos elementos de orden gerencial, como el paquete de alta gerencia que tiene el INCAE, algunos programas académicos en gerencia o formación de gerentes, pero a nivel de jefatura no existe una capacitación formal. La gente aprende a partir de sus experiencias previas y de lo que consideran pueden ser modelos positivos o negativos, y claramente eso incide en que exista una grandísima dispersión en los conceptos de jefatura y formas de ejercer tanto el liderazgo como la supervisión de tareas. Entonces, esto es un elemento gravísimo. Es más, los encargados y las encargadas de departamento deberían ser roles no solo que se asuman de manera flexible, es decir, que no sean puestos fijos, sino que deberían estar sujetos a una evaluación periférica que incluya una evaluación 360, que incluya tanto la visión de la jefatura inmediata como de los subalternos y el cumplimiento de objetivos. Esto para tener de alguna manera garantizada una legitimidad en los roles de liderazgo. Bueno, ya hay temas de formas autoritarias o prácticas para ejercer la supervisión. Aquí no me voy a detener tanto en estos elementos de orden burocrático, pero claramente la burocracia lo que busca es una estandarización, como lo hemos dicho, y para eso establece procedimientos. Se basa mucho en la norma escrita, ¿verdad? Para que la gente tenga una fuente de consulta, qué se puede, qué no se puede, y no hay normalmente espacio para la creatividad, ¿verdad? Y eso incide en frustración en las mismas personas que componen la organización, porque a veces hay maneras muy lógicas de lograr mejores resultados y el sistema no lo permite. Son elementos importantes. Algunas ventajas de la burocracia es que al estar todo definido, normalmente no debería haber cuellos de botella en el sentido de valoración subjetiva en la toma de decisiones. Todo debería fluir aun y cuando sea en el marco de esta inflexibilidad. Pero eso en la práctica tampoco es tan cierto, ¿verdad? Siempre hay discrecionalidades que trascienden al rol no solo de las personas que están a cargo de los departamentos o direcciones o unidades, sino también de los mismos funcionarios y funcionarias, ¿verdad? Nos encontramos constantemente gente que dice yo le voy a ayudar porque hoy estoy de buen humor, ¿verdad? Cuando en realidad su función es esencial. Entonces, cada persona tiene una cuota de poder y eso le da también una cuota de discrecionalidad en qué tan eficiente, qué tan rápido, qué tan asertivo sea su recomendación o la forma de asesorar a la persona usuaria. Bueno, aquí pueden ir pausando el video para leer algunas cosas que realmente son bastante comprensibles per se, ¿verdad? Y bueno, de nuevo, el dilema aquí es la flexibilidad versus las reglas, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando nos encontramos frente a una situación atípica? Y cierto que eso se puede someter al aparato burocrático para replantearlo, pero los tiempos de respuesta para este tipo de circunstancias tienden a ser sumamente lentos. Algunas disfunciones que tienen que ver con problemas de la burocracia o buropatías, como les llama por ahí Chavenato, es el apego a las reglas, ¿verdad? Y esto no se puede porque el documento dice que no se puede, aunque la lógica nos contradiga eso en un momento determinado. Hay mucha resistencia al cambio, hay una gran verticalidad en el ejercicio de las decisiones y las rutinas y procedimientos bastante rígidos. Hay muchos símbolos de autoridad. No necesariamente las personas que tienen la autoridad son líderes y eso significa un problema, porque si la persona que ejerce la jefatura no es un líder, no tiene legitimidad en su equipo,
va a generar normalmente procesos de reacción negativa, un mal ambiente laboral y una carencia de legitimidad en las decisiones. Sin embargo, esta es la tónica. En la mayoría de las organizaciones, las jefaturas no son ni líderes carismáticos, ni personas con grandes niveles de legitimidad o de legitimación, y esto desde luego incide muchísimo en la motivación de cada funcionario y funcionaria. Bueno, aquí hay cosas que ya... Entre más burocratizadas son las organizaciones, hay más normas reglamentarias, procedimientos establecidos, y por eso se genera lo que se llaman los elefantes blancos, ¿verdad? Que son estas organizaciones con tan poca posibilidad de reaccionar ante la contingencia. Dentro de la teoría maquinal o dentro del esquema maquinal, eh, básicamente lo que tenemos son organizaciones que están estructuradas en función de procesos muy establecidos y muy claros. Y, por ejemplo, un restaurante de comida rápida, el proceso de ensamble, el proceso de servido de la comida, no sé, un Taco Bell, Burger King, McDonald's, cualquiera que quieran imaginar, son tareas maquinales. Una fábrica donde se produce ropa es tareas maquinales. Son procesos que tienen características muy operativas y cada persona tiene mucha claridad en las características de sus funciones. La teoría o la, digamos, estructura maquinal es muy eficiente, ¿verdad? Porque de cada persona va trabajando en una línea de producción, desarrollan altos niveles de expertise como producto del nivel de especialización, es decir, yo solo estoy en esa función y por ende la empiezo a desarrollar cada vez con más habilidad, pero hay un intercambio limitado con el entorno y ese elemento de interacción nos limita a responder de manera asertiva a los cambios. Pasó en algún momento con una fábrica Canlum de unas sandalias que se hacían hace muchos años, empezaron a ser sumamente eficientes, pero nadie se conectaba con el entorno y entonces no se habían percatado de que venían competidores desarrollando productos mucho más vanguardistas y así que habían hecho inversiones enormes en maquinaria para lograr maximizar la posibilidad de producción, se dieron cuenta de que ya estaban fuera del mercado prácticamente. Entonces, este tema de entorno es esencialmente importante. Principal. Hay elementos conservadores a nivel de la burocracia, no siempre se toma en cuenta el crecimiento personal, no se incentiva a que las personas crezcan, sino que cada quien está haciendo lo suyo y la tarea o el proceso es el elemento fundamental y eso genera frustración y desmotivación. Ahora, un tema que les comentaba de los liderazgos o de las jefaturas, esa rigidez que impide un ajuste rápido y adecuado a la contingencia. Normalmente no hay una gran disposición para adoptar tecnologías de la información y esto pues amarra o limita al individuo en sus funciones. De alguna manera dice el autor que la burocracia podría sobrevivir si se inyecta de flexibilidad. Bueno, claramente lo que pasa es que entonces implica empezar a hacer modelos híbridos, que es lo que les digo, de tratar de rescatar los mejores elementos de cada una de las corrientes para lograr que la estructura organizacional, sus funciones, sus procesos y sus tareas respondan en la mejor medida a cada una de estas expectativas. Entonces, si tuviéramos un modelo burocrático con características de un esquema estructural, pero adaptándose a esquemas de contingencia, claramente tendríamos lo mejor de varios mundos, por decirlo. Bueno, en cuanto a la teoría estructuralista, de nuevo, empieza a gestionarse como una reacción ante esta rigidez existente y se influencia mucho por el tema de la psicología y la antropología
que estudian mucho el comportamiento natural del ser humano a nivel incluso de trabajo en equipo, de cómo las personas sienten una enorme gratificación de poder ser partícipes de la toma de decisiones y de aportes más allá de ser ejecutores de tareas que no tienen, en las cuales no tienen ninguna posibilidad. Y entonces aquí se ve como cada parte al final suma un todo que debe funcionar de una forma bastante engranada, ¿verdad? Esto es un poco la teoría, por ahí lo vamos a hablar en algún momento, de David Easton, cuando habla de la teoría de sistemas y de cómo la forma de resolver algunas cosas es descomponer un sistema grande en subsistemas para ir resolviendo problemas menores y luego volver a integrar. Adicional a todo lo que es el componente de esta teoría en materia de las personas, siempre se espera tolerancia a la frustración, flexibilidad, capacidad para posponer recompensas, pero todos estos elementos en realidad no necesariamente se cumplen en la práctica, ¿verdad? La gente no tiene una habitualidad de decir que dicha que premiaron a mi compañero o mi compañera y a mí yo soy consciente de que todavía no me toca aunque me esforcé mucho. No sucede, o sea, la gente siempre tiende a tener recelo, hay diferencias de criterios, hay frustración permanente, más o menos intensa, y ahí depende de las herramientas emocionales que tenga cada persona para superar de una manera más natural y regular o constante este tipo de circunstancias. No obstante, debería ser una tarea de las personas que tienen el rol de liderazgo ayudar a superar constantemente la frustración, recibir un feedback permanente y poder atender cuando sea necesario oportunidades de mejora, sea porque esto implica una mejora en el proceso o en la productividad, o sea porque esto incida en una posibilidad de levantar la moral o el ánimo o hacer sentir mejor a las personas, ¿verdad? Es decir, contribuir a que haya un mejor clima organizacional. Para efectos de incentivar al personal, hay una serie de recompensas que pueden darse no solo a nivel monetario, sino un reconocimiento, una carta de agradecimiento, algún tipo de premio que se le pueda entregar. En fin, hay una serie de simbolismos que se pueden establecer siempre y cuando esos simbolismos obedezcan realmente a una valoración del trabajo. Porque si yo los entrego indiscriminadamente, pierden su valor o su función. Entonces, yo debo saber cuándo necesito hacer estímulos negativos o regañar a la persona, como decimos en una manera más coloquial, o cuándo debo incentivarla a través de premios, de reconocimientos, para que haya un estímulo a una productividad o para producir con un mayor nivel de calidad. A nivel de la organización, aquí tenemos una estructura típica de lo que más adelante vamos a ver con Henry Misber, donde él dice que las organizaciones se componen de un ápice estratégico, concentrándonos aquí en la figura, que es donde están todos los tomadores de decisiones. Está la línea media, que son los mandos medios, y está el núcleo de operaciones, que no necesariamente son operarios, ¿verdad? Sino que es la parte donde están los responsables de la implementación, y cuando son organizaciones profesionales, serán profesionales y pueden ser de muy alto nivel, pero no tienen un rol de mando medio y por ende están en el núcleo operativo. La tecnoestructura son como los encargados de asesorar el proceso de producción y vamos a suponer que fuera la nación, la tecnoestructura serían encargados de velar porque las máquinas de impresión funcionen adecuadamente. Es la persona que cada 2-3 meses viene, hace un ajuste y se encarga de que todo siga funcionando. Es una especie de asesoría, pero en el área de producción. Y el staff de apoyo tiene que ver con procesos de asesoría, pero más en las áreas legal, en el área de comunicación, en áreas que son de alguna manera no sustantivas,
pero sí de apoyo al desarrollo organizacional. Cuando me refiero a sustantivas es que no son las funciones esenciales de producción a las que se dedica la empresa. Es esencialmente bueno, hay varias tipologías o formas de organización. Eh, Básicamente algunas se estructuran a partir de cómo se distribuye o se definen los roles o digamos que las estructuras de trabajo y la jerarquía. Bueno, Edson afirma de que hay tres tipos de poder, que es el normativo, el coercitivo y de controles. Son mecanismos para ejercer de alguna manera el rol de supervisión o liderazgo y las herramientas que tenemos para poder incentivar positivo o negativamente, ¿verdad? El incentivo negativo es el regaño, es la amonestación. El incentivo positivo es el estímulo, es la forma de incentivar, ¿verdad? Aquí tenemos una tipología de Blau y de Scott, básicamente que ellos consideran que la organización funciona si todos ganan y para esto tiene que haber claridad en que hay beneficios que deben ser recíprocos. Cada parte da y cada parte recibe, ¿verdad? Y entonces hacen una característica. No vamos a entrar mucho en detalles, son elementos muy interesantes, en algún momento podemos retomarlos, pero para efectos de la descripción general que nos interesa, no vamos a entrar en este tipo de puntualizaciones. Bueno, aquí hay organizaciones que pueden ser de orden solidarista, que son las que tienen beneficios mutuos más notorios, ya no solo en un dar y recibir de esfuerzos, sino también de beneficios. Organizaciones, desde luego, de orden comercial, las organizaciones públicas o el Estado, ¿verdad? Incidencias, y desde luego hay factores que van a incidir en el clima o en el ambiente organizacional. Aquí tenemos estos elementos claramente delimitados. Bueno, aquí esto no vamos a entrar mucho en el nivel de estrategias corporativas, pero sí tiene que ver más las estrategias. Hay un planeamiento estratégico y un planeamiento operacional en las organizaciones. El planeamiento estratégico tiene que ver con hacia dónde voy y el planeamiento operacional, cómo voy a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, de repente yo tengo una planta que produce, no sé, productos de limpieza y quiero expandirme a Centroamérica. Entonces, dentro de mi planificación estratégica está que durante los próximos 3 años yo me voy a dedicar a expandirme a Centroamérica y el plan operativo me va a decir cómo. Entonces, con qué país empiezo, si voy a empezar con socios comerciales o voy a abrir oficinas en cada país, si lo voy a hacer de manera virtual, si lo voy a hacer a través de las cámaras, en fin, cuál va a ser la ruta o la hoja de... Bueno, las coaliciones son estrategias que se usan para lograr objetivos comunes. Entonces podemos de alguna manera integrarnos con otras empresas para responder de manera conjunta a un elemento, sea el COVID, como lo tenemos hoy, que hay que hacer frentes comunes de lucha, o sea para unir objetivos comerciales y lograr conquistar mercados. Por ejemplo, yo puedo aliarme con un socio comercial para expandirnos en conjunto y repartir costos. Generalmente dentro de los conflictos que se presentan en las organizaciones, se destacan los conflictos entre la parte técnica y la parte administrativa. A veces los técnicos tienen la razón, pero los tomadores de decisiones que ven la parte política dicen, bueno, sí corresponde, voy a poner un ejemplo hipotético, subir el precio de la electricidad, pero como estamos en esta coyuntura vamos a posponerlo y vamos a asumirlo con pérdidas porque tenemos un excedente que podemos, con el que podemos impactar la situación en aras de no complicar la circunstancia en este momento, digamos, ¿verdad? O lo que se está proponiendo, dejar de cobrar el recibo telefónico a las personas o de servicios públicos en general que han sido impactados por la crisis. La parte técnica podría decir eso nos coloca en una situación financiera delicada. Bueno,
habría que ver qué tan delicada, qué tan asumible y finalmente tomar la decisión de orden político. Entonces, a veces lograr ese empate. Bueno, hay organizaciones de muy diversos tipos, hay muchos tipos de clasificaciones. Una de estas son especializadas, no especializadas, o organizaciones de servicio. Ahí vamos a... Los conflictos dentro de la organización pueden ser de muy diversas índoles. Más adelante vamos a tener una sesión para ver todo lo que es el tema de administración de conflictos, pero lo esencial es siempre actuar de manera prudente y con mucho sentido de la lógica y de la, ¿qué le podríamos decir? No actuar biliosamente, porque si nos dejamos llevar por emociones, podemos caer en errores difíciles de subsanar, ¿verdad? Podemos romper relaciones con un proveedor, con un socio comercial y tal vez es un malentendido lo que... Entonces siempre hay que poner mucha atención a eso. Bueno, eso sería esencialmente y en la sesión sincrónica vamos a aprovechar para